Sí, fue un caso que si bien vos ustedes los dos lo han mencionado, es víctima los denunciados. El 27 de mayo del año pasado se presenta la mamá de un alumno del Colegio Gregorio Las Heras y hace una denuncia por abuso sexual al director, y con la colaboración, de hecho en la denuncia dice como la entregadora, a una persona que cumplía funciones en secretaría. El día 28 de mayo ya estaban detenidos, el día 29 detienen a la secretaria, el día 28 de mayo allanamiento en el colegio y apresan al director de la escuela, con la mera denuncia de una mamá con determinadas características psíquicas, que no, o sea, a simple vista, digo, ¿no? O sea, detectable, fácilmente detectable, que podría tener algún desequilibrio de carácter psíquico. Exactamente, no era público y notorio, no era que había que ser psiquiatra para darse cuenta. Con un niño también con ciertas características particulares de su desarrollo. A Luis y Valeria, que son nuestros defendidos, inmediatamente los detienen. A Luis lo trasladan a comisaría, allí sufre una vejación. Esa vejación se denunció. Violando el secreto de sumario, se expuso en la prensa esta situación, con el agravante que dijeron en ese momento que la denuncia efectuada por Luis era una estrategia de la defensa. Nosotras de inmediato hicimos la denuncia en procuración, cuestión que jamás tuvimos respuesta. Elena, discúlpeme que retome, porque uno a veces todavía se puede sorprender. Esa vejación fue en la detención que hicieron de este hombre, al que había sido denunciado. ¿En dónde? ¿En la comisaría? En la comisaría. ¿En qué comisaría fue? En la comisaría 33. ¿Esto es en Godoy Cruz? En Las Heras. Las Heras. Ajá. Después lo pasan al penal, a penitenciaría provincial. En el mes de julio se dicta la prisión preventiva. La fiscal se opuso a que se le dictara la prisión domiciliaria, no obstante la jueza consideró que Valeria debía estar en libertad porque no estaba el elemento subjetivo del tipo, esto es el conocimiento que tiene la persona del delito, el querer, el dolo, que se le dice, el querer cometer esos hechos. Ella consideró que no estaba en Valeria probado este elemento y le dio la libertad, y a Luisa Mora le otorgó la prisión preventiva en modalidad domiciliaria a las resultas de los exámenes que se le dice post-Gesell. O sea, el niño relata los hechos en cámara Gesell. Sí. Raro, inconsistente, es un niño que estaba demostrado era un caso muy particular, Habían intervenido ya actores del Estado, la DOAIT, había dicho, mire, este chico está con problemas. El director denunciado había puesto en los mecanismos, había alertado porque no sabía si no estaba sufriendo un abuso intrafamiliar el menor, había solicitado la intervención del ETI por vulneración de derechos, y la situación, el expediente siguió en la investigación y se determinó que efectivamente Adriano tenía vulneración de derechos perdón que dije el nombre del menor, pero el niño tenía vulneración de derechos con su mamá. Fue sacado por el ETI, que tomó intervención muchísimo tiempo después de que la escuela le había solicitado que interviniera. El niño empezó a mejorar en sus condiciones una vez que fue sacado de la casa donde vivía con su mamá. Actualmente la tenencia lo tiene la familia paterna, y se determinó que no tenía ningún síntoma compatible ni ningún
con lo denunciado. Claro, de lo que no existía abuso sexual infantil en él, sino que repetía lo que la madre le decía por su propia patología. Con el devenir de la causa también surgió que la madre, como se sostuvo desde el inicio por los profesionales que la habían atendido en la escuela, tenía una psicosis, y en definitiva terminamos con un sobreseimiento porque el hecho penal no existía. En este caso, nosotras agradecemos a la jueza de garantías, que actuó como verdadera jueza de garantía y no como una escribanía del Ministerio Público Fiscal, que nos suele ocurrir. Nos tocó la doctora Erika Sánchez, que siempre obró con mucha prudencia, protegió al menor, pero también bregó por los derechos de nuestros defendidos, porque en realidad la prueba siempre fue muy deficitaria a nivel de acusación. Lo que nosotras nos planteábamos en este caso era que con la mera denuncia y que ya presentaba inconsistencias, no se puede privar a una persona de la libertad, como se lo hizo. Y además que se tiene que tener en cuenta que los docentes están mucho más expuestos, que no son hechos que como cuando se dan dentro del seno de las familias, en donde son cuestiones tal vez que se oculten más. No, a ver, la denuncia era tan abiertamente inconsistente que si la fiscal hubiese ido a la escuela, se hubiera dado cuenta de que la denuncia era casi inverosímil. Pero ella optó por un camino en donde se vulneraron todos los derechos, inclusive el del niño, porque desde el inicio también sostuvimos que esta denuncia era como consecuencia de que la escuela estaba acorralando a la madre por la vulneración de derechos que habían advertido respecto del nene. Entonces, en definitiva, tanto que pregonó que toda esta investigación era para proteger los derechos de él, tampoco protegió los derechos de él. Entonces, lo que nosotras con esta causa queremos de una vez por todas que se logre es un protocolo de investigación penal respecto cuando un docente es denunciado, porque la exposición y la cantidad de niños que tienen los docentes a cargo los hacen con mayor probabilidad de que estas cosas ocurran. Entonces tenemos que tener mesura en las investigaciones. A ver, en Mendoza se ha perdido el principio de inocencia. Ahora el principio de inocencia lo tenemos que demostrar, cuando es al revés. Todos van a los penales, encerremos, total, después vamos a ver si la investigación resulta sobreseído, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esa persona? Entonces hay que tener mesura cuando se toman este tipo de decisiones en una investigación penal, y más con la gravedad de este tipo de delitos, en donde por supuesto que hay que proteger a la víctima, siempre. Nosotras jamás sostuvimos que esto no había que hacerlo, pero sí que había que tener mesura en la investigación. Claro, pero es como que desaparece, es como que desaparece esa palabra tan usual en el terreno de ustedes, lo de presunción, ¿no? Es como que se da, es un poco lo que solemos hacer en los medios de comunicación, que ante la simple denuncia ya pasó todos los procesos, digamos, o sea, ya de la denuncia pasa a la condena. Totalmente. Pero digo, en los medios, que es de carácter simbólico y que obviamente que es muy tremendo también, tiene algunas connotaciones y consecuencias. Ahora, en este caso, primero, esto de la prisión preventiva sin tener algunos datos que sean más o menos consistentes como para que la persona efectivamente esté privada de la libertad. Luego, que en una comisaría que se supone que es en donde deben tener la ley, debe imperar más que en cualquier otro lado, y sufre una vejación. Le hago una consulta de otro tenor. En este caso, la fiscal que actuó de esta manera, ¿puede tener algún tipo de consecuencias ella en su carrera, porque es inadmisible que se haga este tipo de cosas, ¿no? Simplemente con una denuncia, que no se haga algún tipo de indagación mínima. ¿A qué me refiero? Que cualquier director de cualquier escuela, cualquier directora de cualquier escuela, están asumiendo el riesgo de que les puede pasar lo mismo. Sí, es así.
por supuesto, están los mecanismos constitucionales que están a disposición de Luis y Valeria para que se evalúe cuál ha sido el proceder de la fiscal y también las vías legales en la órbita civil de daños y perjuicios, que yo siempre he sostenido, y esto es a título personal, que de una vez por todas tenemos que dejar de demandar al Estado y demandar a los malos funcionarios que tenemos de manera personal, ¿no? Porque el Estado seguimos pagando todos, en cambio ellos, que todos los meses les pagamos un sueldo, deberán empezar a responder civilmente por este tipo de conductas que son apartadas de los principios elementales, porque acá nadie está diciendo, mire, deje un hecho impune. No, lo que estamos diciendo es, mire, si usted tiene una denuncia, primero de detener a la persona, investigue a ver si, por lo menos escuche al niño, si el niño le relata lo que dice, vale, deténgalo, si no se le va a ir a ningún lado, o sea... Claro, y por lo que, esto es una deducción simplemente, por lo que nos cuenta Elena Quintero, también es víctima la mujer denunciante, digo, porque si no está, bueno, si tiene algunos inconvenientes de carácter psíquico, obviamente que también es víctima. Con esto no es que la esté desligando de la responsabilidad que le cupo en este, podríamos decir, trágico acontecimiento que sufrió el director de la escuela, ¿no? No, en esto también, que bueno, no se los comenté, pero que sí es importante resaltarlo, la doctora Erika Sánchez hizo lugar al pedido de la defensa de que se le extraiga compulsa penal a Leti. Porque si la escuela alertó en el mes de marzo la grave situación que estaba de vulneración de derechos del niño y no actuó, o sea, si el Leti hubiese actuado cuando debió actuar, nada de todo esto hubiese pasado. Claro. Nada. Ariel, yo quería preguntarle a la doctora Elena, ¿me escuchan? Sí. Quería preguntarle si es conveniente, a menos que usted tenga un pedido específico, saber los nombres o recordar los nombres de las personas que fueron vulneradas en su derecho, si se pueden decir, porque efectivamente cuando fueron investigadas fueron ampliamente difundidos los nombres y ahora que sabemos que son inocentes no se dice quiénes son. ¿Es conveniente que nosotros digamos quiénes son estas personas? Sí, porque entre las cosas que uno debe hacer es limpiar el buen nombre y honor de las personas que siempre han actuado correctamente. Además, docentes de 25 años, Luis Zamora, que era el director, una persona intachable y con una humanidad indescriptible. Yo no me olvido más su cara cuando lo vi en la comisaría después de que sufrió estos hechos, lo trasladaron de la comisaría, y no voy a olvidarme más su rostro y todo lo que ha padecido su familia. Entonces, Luis Zamora, el director de la escuela, Gregorio Las Heras, que siempre fue inocente y que así ha quedado demostrado en una sentencia judicial con el sobreseimiento porque el hecho no existió, y Valeria Mopardo, que también docente de 20 años de profesión, ambos intachables en su legajo, y que estuvo una semana en la comisaría y luego en detención domiciliaria 1 mes y medio, y que ahí... Injustamente, totalmente. Para los dos ha sido una injusticia y esto por supuesto que genera un trauma. Valeria ya no está más en una escuela, está trabajando en Casa de Gobierno, en la Dirección General de Escuelas, y Luis está en otra escuela, pero ya el amor a la docencia lo siguen teniendo, pero con mucho temor a que le pueda volver a suceder un hecho de esta magnitud y con todas las consecuencias que ha tenido para ellos y su familia. Claro, a lo mejor habría que revisar por parte del Estado y las autoridades de la Dirección de Escuelas si hay alguna forma honorífica y concreta de resarcirlos en esta situación injusta y no querida. Sí, y además hay otra cosa, la Dirección General de Escuela los deja solos a los docentes frente a estas situaciones. En la ley existe el abogado del docente, sin embargo ellos tienen que además pagar la defensa
para que poder salir de estas situaciones, cuando en realidad la Dirección General de Escuela debería tener mecanismos que los docentes puedan tener un abogado en forma gratuita para la defensa frente a denuncias que se les puedan efectuar. Elena, ¿y el sindicato no prestó colaboración en este caso? ¿Tampoco? No, nosotros de hecho, bueno, por eso te digo, o sea, nosotras hemos tratado de que este caso sea emblemático para que todos, pero este caso, digo, devela una otra cosa de una profundidad y de un alcance que, más allá de que nos solidarizamos con el dolor que sienten estas dos víctimas de haber sido acusados de manera injuriosa y que hayan sido, además, que hayan atravesado el proceso de estar privados de la libertad en un caso, la vejación en el otro, o sea, peor panorama no pudieron tener realmente. También habla de una situación actual, y seguramente es incómodo decirlo hoy, precisamente, Día Internacional de la Mujer, en relación a algunas valoraciones que hay de carácter prejuicioso, y en donde, si bien se ponen y consideramos y absolutamente abonamos la defensa de cualquier cosa que pudiese ofender y vulnerar a la mujer, hay algunos casos indebidos, como pasó en el mismo SUTE. ¿Y por qué pregunto esto? Porque primero me extraña que el sindicato no le haya ofrecido defensa, y rápidamente dedujo que también puede ser porque el propio secretario general del gremio de docentes, que ya no es, Enríquez, sufrió una denuncia por del mismo tipo, sí, de un tipo parecido, y también quedó, si no sobreseído, sí, creo que fue sobreseído, de hecho, por lo cual, digamos, es como una cadena de cosas en donde pareciese que nadie quiere inmiscuirse con la responsabilidad necesaria, ¿no? Sí, y aparte, si uno se pone a ver la denuncia por el hecho sufrido en la Fiscalía por Luis, está paralizada esa causa, o sea, y es tan grave como que lo hubiese sufrido una mujer, o sea, en esto no hay género, la persona víctima es víctima, claro, y lo tenemos que investigar. Sin embargo, en este caso ha habido un corrimiento, pero grosero, de la investigación, decir, bueno, no, claro, esto lo usaron ellas para... O sea, a alguien se le puede ocurrir, a alguien normal, digo, ¿no?, que la defensa lo va a hacer una denuncia de ese tenor, y que aparte el forense constató las lesiones para salvar una situación legal de otra causa. O sea, es una cuestión doblemente victimizante para él, o sea, lo han revictimizado por demás a Luis. Y la verdad es que lo más lamentable es que las escuelas han perdido a un extraordinario director. El compromiso que tenía él con su tarea diaria en una escuela en donde además el Colegio Gregorio Las Heras es cabecera en el departamento y atiende realidades sociales muy conflictivas, y el compromiso que él tenía, en definitiva lo perdimos todos los mendocinos a eso. O sea, perdimos un extraordinario docente por culpa de una mala investigación penal. Una mala investigación penal y una conducta, una decisión política, esto de no dar posibilidades de que permanezcan en la casa, y esto de hay casi un fanatismo por encerrar a las personas, ¿no? Esto de la prisión preventiva ante cualquier duda. Antes era ante cualquier duda consulte a su médico, ahora es ante cualquier duda preso. Es así. La prisión preventiva en Mendoza dejó de ser la excepción, como correspondería que fuera. Sí, dejó de ser la excepción y además de eso, la presunción de inocencia también dejó de ser presunción. Ahora la presunción es la culpabilidad y hay que demostrar la inocencia. Claro que es imposible, claro, materialmente imposible. Si hay algo que tiene de inteligente el derecho positivo, es justamente esta, la presunción de inocencia, porque es imposible. Cuando uno es inocente no puede demostrar la inocencia, no hay posibilidad de demostrarla, digamos, por más coartadas que tenga, ¿no? Esto... Es el Estado el que tiene que demostrar que yo soy culpable. Claro, entonces, efectivamente, sí. Esto
estamos en el derecho penal, realmente hemos retrocedido siglos. Estamos y escuchamos en las audiencias derecho penal de autor, acá ya se corrió el derecho penal de acto. Y la verdad es que no lo hemos reflejado en la seguridad. Si todo esto dijéramos, bueno, vivimos más tranquilos, y cuando Cornejo dijo que metiendo 400 personas presas resolvíamos el problema de seguridad, al igual que Jaque con el mapa del delito. Lo que pasa es que no dijo cuáles eran las 400, probablemente. Sí, o 400 multiplicado por cuánto. Probablemente haya sido un acto fallido, como dicen, y entre las 400 podría haber estado él, quizá. Sí. En ese Tal vez caso, sí, la causa que tiene la denuncia penal que existe no se hubiese archivado, probablemente. Claro, efectivamente. Bueno, pero de todos modos tiene otras causas penales que probablemente algún día, lo que nosotros llamamos justicia, que en realidad es la administración o la burocracia de la justicia, ojalá se ocupe. Sí, cuando deje de estar... Bien, Elena, en su totalidad los organismos de control. Sí, efectivamente. Bueno, le agradecemos mucho esta participación especial que ha tenido hoy, porque como sabemos, la abogada Elena Quintero es nuestra asesora legal, la asesora legal de nuestros oyentes y nuestras oyentes, y de nosotros mismos, por supuesto. Pero hoy queríamos hablar sobre este tema porque en este caso le caben, como dicen ellos mismos, las generales de la ley, porque es quien defendió, afortunadamente, a estas dos personas inocentes que fueron acusados de un delito tremendo que jamás habían cometido, y además padecieron de prisión, algo inaudito, y además de una vejación, algo realmente tremendo. Bueno, la felicitamos y le agradecemos, Elena. No, gracias a ustedes, y bueno, nos volvemos a hablar el jueves. Bueno, muchas gracias. Les mando un beso grande a todos. Gracias.